Algunos de nosotros estamos teniendo síndrome de abstinencia después del final de la Copa del Mundo. Lamentablemente nos acostumbramos por un mes y medio a ver fútbol prácticamente todos los días y ser entretenidos por este. Afortunadamente está a un mes de empezar la Serie A exactamente al día de hoy y la cuestión es que pues parece que en la Continaza, en Torino, en la Juventus en particular, no les ha llegado el mensaje, porque a un mes de que empiece la temporada y aún menos de que empiece el tour por Asia, en la Continaza no parece estar pasando absolutamente nada. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hacer un resumen de lo poco que se está viendo del parte del calciomercato y cómo esto puede crear bastantes problemas para la Juventus de cara a la nueva temporada. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales que marcan la diferencia para nosotros de poder llegar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, empezando como les decía, literalmente en un mes empieza la Serie A, en un mes y un día juega la Juventus, pero la verdad es que la situación en la Continaza parece no estar cambiando. Como les había dicho en un video previo hace más o menos 3 semanitas, la cuestión es que la Juventus tiene las manos amarradas por la situación de salidas. Si nos ponemos a pensar las dos llegadas, las dos compras que ha tenido la Juventus, Ekator y Celik, una fue una oportunidad de mercado por un joven y otro fue costo cero por una posición que más o menos se necesitaba, pero lo mismo que ha dicho la directiva, porque el mismo Carnevali, habiendo hecho ya tantas entrevistas por el momento, ha dicho que la Juventus no puede fallar ni en el atacante ni en el portero. Y aquí estamos a 31 días de que comience la temporada y no tenemos ni atacante central titular ni un nuevo portero titular. El mismo Spalletti en el último partido, en el amistoso, dijo que la Juventus está buscando un nuevo portero, por ende se entiende perfectamente que la Juventus ve a Di Gregorio fuera del programa, fuera del proyecto de equipo de Luciano Spalletti y no ve a Perin como el titular de la Juventus. Pero por ahora no ha llegado nadie. Se sigue rumorando sobre la situación de Dibu Martínez. Esta semana supuestamente los agentes tendrán una charla con el Aston Villa, pero la Juventus está dependiendo del suceso y del éxito que tenga esa charla. Exactamente qué puede pasar, va a realmente empujar los agentes del portero argentino para que le bajen el precio y lo dejen salir por menos de 10 millones. No me gusta que la Juventus no sea padrona de su propio destino y tenga que depender en lo que pasa entre los agentes y el Aston Villa. Lo peor de todo es que si no llega el Dibu, las alternativas son bastante deprimentes, porque las alternativas hoy por hoy es Guglielmo Vicario, que para serle sincero, en términos de calidad de portero me parece la misma cosa que Di Gregorio, o ir por De Gea, pero ahí también habría que ver qué tanto puede traer De Gea. Sí, trae un poco de experiencia, pero digamos que no terminó siendo el portero que todos esperábamos, en mi opinión. De todas formas, es realmente De Gea el futuro de la Juventus, es realmente De Gea quien puede liderar la portería del equipo bianconero. A mí me causa dudas eso, y si no vamos a fallar, como dijo Carnevali, en la portería, pues ninguno de estos nombres me brinda una satisfacción de que no hayan fallado. Por el otro lado, el atacante sigue sin llegar tampoco. ¿Por qué? Porque seguimos en esta faena infinita de Kolo Muani, donde el PSG se ha hartado, y no solamente eso, sino que subió el precio. Ya de ser todo suficiente de estar negociando con la Juventus, subió el precio a 50, 55 millones, y el mismo Carnevali, de nuevo en muchas de sus declaraciones, ha dicho que el precio que está pidiendo el PSG está fuera de sus alcances. Según informan los reporteros confiables, la Juventus sigue negociando con el equipo parisino para tratar de encontrar una fórmula que les convenza a ellos, pero la Juventus no puede superar una valoración de 40 millones, o más bien no quiere superar una valoración de 40 millones por Kolo Muani, y sinceramente lo entiendo, porque si tú me dices no vamos a fallar el delantero centro, sinceramente Kolo Muani, en mi punto de vista, no cubre ese requisito. Puede ser un delantero que se sintió en casa en la Juventus, puede ser un delantero que hizo bien el primer mes y medio que estuvo con nosotros, que tuvo bastantes goles para los partidos que participó, pero no es el delantero centro que te va a cambiar el equilibrio en el equipo.
Aún hay por ver qué tal va a ser con Spalletti, porque vimos a Kolo Muani con Tudor en esa época. Hay que ver qué Kolo Muani llega y cómo se puede acoplar al equipo de Luciano Spalletti. Por el otro lado, los otros nombres que están empezando a sonar como alternativas son Mateta, que al final no había pasado las pruebas médicas con el Milan, se quedó en Inglaterra y de todas formas la rompió. No sabemos exactamente qué pasó ahí. Sería interesante un jugador como Mateta, pero tendría que acoplarse al campeonato italiano y al final del día pues es una apuesta y no llegaría gratis. A ese también habría que pagarlo, no 50 millones, pero una cifra importante, alrededor de 30-35 millones. Y la otra opción que se está hablando es Balogun, que el Mónaco ahorita le pone un precio de 50 millones por haber tenido una gran mundial. Por ende, pues la Juventus se sigue informando, sigue hablando con sus agentes, pero de nuevo aquí vuelvo a hacer la pregunta, señor Carnevale, ¿usted le parece que traer a Mateta o traer a Balogun es no fallar definitivamente la elección de delantero centro? A mí no me termina convenciendo, al igual que Kolo Muani. Nikos Kira dice que hay un nombre misterioso que todavía no puede revelar sobre uno de los delanteros que está buscando la Juventus. Todavía no ha dicho nada, pero cuando empieza a describir el nombre tampoco es alguien que nos llama la atención. Dice que puede llegar a entre 15 y 20 goles en la Serie A, pero se tiene que acoplar. No es un nombre joven, pero tampoco extremadamente viejo. Veremos al final quién termina siendo este nombre, pero lo importante o digamos la realidad es que la Juventus sigue negociando por Kolo Muani y los otros los tiene por un lado. Después tiene esta meta, la Juve, de ir por un segundo delantero centro y el indicado era Pellegrino. La Juve tiene ya un acuerdo con el argentino, un salario sumamente accesible para la Juve, 1.7, 1.8 millones netos por año, un contrato de varios años, un joven, no se le está poniendo la carga, digamos, de ser el delantero centro de la Juventus, podría crecer dentro del equipo, lo cual a mí me llama la atención y me tiene sentido. Pero no termina de cerrar con el Parma, no termina de cerrar con el Parma porque el Parma quiere el dinero ya, la Juventus no tiene dinero ya, ¿por qué? Porque no ha vendido jugadores. Entonces la Juventus sigue proponiendo un préstamo oneroso de 5, 6, 7 millones ahorita, más una obligación de compra si calificamos a cualquier Copa Europea, mientras que el Parma quiere la obligación de compra en el momento que se haga un punto en el 2027 y así vamos. Mientras tanto, el tiempo sigue y los otros equipos se empiezan a mover porque, oh sorpresa, hay otros equipos que están viendo la situación de Pellegrino y les llama la atención. Uno de estos es la Fiorentina. Y ustedes me dirán, bueno, pero de que hay que preocuparse de la Fiorentina que se va a llevar a Pellegrino. No, la verdad es que obviamente la Juventus tiene más que proponerle a Pellegrino que la Fiorentina, pero si hay un equipo que ha estado cerrando compras en este calciomercato, que no son muchos, es la Fiorentina. Paratici en la Fiorentina ha estado cerrando muchísimas compras y la verdad es que cuando se ponen un objetivo van por él. Así que la Juventus perfectamente podría estar arriesgando perder a Pellegrino, a la Fiorentina o a otro equipo si se tarda demasiado. Así que veremos por fin qué decide Carneval. Y en cuanto al medio campo, pues chicos, es lo que es. O sea, la situación es una cosa realmente que yo no le veo salida. Tenemos un medio campo demasiado lleno de mediocridad y hasta que no se empiece a pulir un poco esa situación, va a ser difícil meter a alguien, porque ¿cómo traes a alguien? Digamos que sea que sí, el jugador que decidiste traer, que ya en sí tiene, digamos, una exigencia salarial un poco alta para lo que es, pero digamos que todos en la Juventus se convencieron que quieren traer a que sí. Ok, bueno, veamos qué tenemos en el plantel en el mediocampo. Adzic, porque todavía sigue ahí, no ha salido en préstamo, ni siquiera Adzic hemos podido sacar. Miretti, ¿quién se lo lleva hoy en día? Porque no aceptaste los 10 millones del Bologna, entonces olvídate. Cup Miners, un cero a la izquierda, no sabemos cómo va a regresar del Mundial, no sabemos qué rol va a llevar. Arthur, imagínense, tenemos este interés del Corinthians, pero no terminan de cerrar. Vimos cómo está en el amistoso, se vio también fuera de forma, habrá que ver. McKennie, que está regresando ahorita a la Continaza. Locatelli, Thuram, Douglas Luiz. Llevamos 8 mediocampistas para una posición interna que máximo pueden estar 3 jugadores al mismo tiempo. Entonces va a traer a que sí con toda esa gente encima. No tiene sentido. La Juventus tiene que limpiar la rosa. La cuestión es que nadie te viene a buscar estos jugadores. No es como el FIFA, que tú lo pones a la venta y llega cualquier equipo y te lo compra por lo que pediste o por un poquito menos de lo que pediste. Aquí es la vida real y nadie quiere estos jugadores. O los que lo quieren, los mismos jugadores después no se quieren ir. Hay mucho mucho rumor sobre un interés del vecino
Besiktas por Cabal. La Juventus necesita vender a Cabal por lo menos por 7.5 millones de euros para no recibir una minusvalía cuando se vaya el colombiano. El Besiktas nos va a dar 7.5. La oferta que le llegó a la Juventus es de préstamo con opción de compra. Ni siquiera por 7.5 podemos vender a Cabal directamente a un equipo turco que está forrado de dinero. También hay interés de 2 clubes italianos y uno extranjero por Rugani, pero no sabemos nosotros si queremos quedarnos con Rugani o venderlo, porque todavía no sabemos qué es lo que va a hacer Federico Gatti, porque Federico Gatti tiene el interés fuerte del Napoli, especialmente porque no han podido cerrar defensa y se opera Buongiorno, pero Federico Gatti no es de pie izquierdo, entonces no sabe el Napoli si ir por Gatti o ir por otro para suplir a Buongiorno, y después van a tener suficiente presupuesto para Gatti, mientras que ellos también tienen que limpiar una plantilla infinita de jugadores que no están usando. Entonces el mercado en Italia en general está bastante trabado, pero la Juventus está en otro nivel de estar estancada, porque simple y sencillamente estamos total y absolutamente dependientes a las ventas que no logramos hacer. Y aquí yo me pregunto, a 30, 31 días de que comience el campeonato, señor Carnevali, ¿qué estamos haciendo? Seguramente usted nos vendrá a sorprender una vez más con un fichaje que nadie sabía, que nadie se esperaba, una sorpresa. Muy bien, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y cómo nos quitamos esos pesos de encima? Porque al final del día nosotros tenemos un pacto con la UEFA, como ya les hemos explicado en este canal desde el pasado, que no podemos superar cierto nivel de costos. Entonces, sí, tú puedes traer los fichajes en la noche, a escondidas, aunque nadie te vea, pero si no limpias la rosa, si no limpias la plantilla, quiere decir que al final estás en el mismo problema que estabas antes y no vas a poder registrar a ese jugador que trajiste de secreto. Por ende, chicos, la verdad es que todo apunta, lamentablemente, en el ataque a un regreso de Dusan Vlahovic, y todo apunta que en la portería, a menos de que realmente se consiga una salida, le va a quedar todo igual. Y todo apunta a que Luciano Spalletti, quien pidió un refuerzo de 6 a 7 jugadores, ha recibido 1,5, digamos, porque Cator no formaba parte de ese plan. Va a estar muy descontento con su plantilla. Ya estaba descontento con la plantilla que tenía, que pedía cada fin de semana un nuevo atacante. Ahorita está pidiendo un portero y así sucesivamente. Entonces, a menos de que cambien las cosas, y yo sé que no quiero pasarme de pesimista, de verdad, no me gusta ser pesimista, yo quiero ser optimista con la Juventus, pero últimamente la verdad es que yo estoy bastante preocupado, porque yo no veo que este equipo tenga lo necesario internamente, tenga una convicción interna de grupo en general, ni las oportunidades de crear un equipo lo suficientemente competitivo para mínimo llegar al objetivo mínimo que dijo el entrenador, que es calificar a la Champions League. Que ya en sí es algo que a mí me parte, porque la Juventus debería empezar cada año compitiendo, o por lo menos con la meta de competir, no tratar de llegar a la Champions League. Díganme ustedes qué piensan sobre esta situación. Disculpen si lo puse demasiado negativo, pero era algo que quería compartir con ustedes. Me interesan muchísimo sus comentarios, los leeré con muchísima atención. Gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.